La Semana de la Salud Ocupacional es un evento de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, entidad que agrupa a 4 sociedades académicas, entre ellas la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, ACHO, Capítulo Antioquia, la Asociación Colombiana de Seguridad Integral, ASASI, y la Seguridad Colombiana de Ergonomía, Capítulo Antioquia. Para dar inicio a esta conferencia, invitamos a Ricardo Montero Martínez, doctor en Ciencias Técnicas, director de la especialización y maestría en Higiene y Seguridad Industrial, Departamento de Operaciones y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí para desarrollar esta intervención que tiene como título Alto Grado de Energía Gerencial o Mindfulness Organizacional y Cero Accidente. Empezamos por hacernos la pregunta clásica, ¿no? De que cuáles son las mejores prácticas para consistentemente reducir los accidentes. Y diríamos que estamos buscando algo como esto. O sea, lograr una reducción consistente de los accidentes, incluso llegar a cero y mantener el cero en los accidentes. Y uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Algo ideal? Sí, claro, es algo ideal, pero también es algo real. Aquí, por ejemplo, tenemos una empresa colombiana radicada en Cartagena, una empresa química, tiene unas 800 personas, sin contar contratistas eventuales que puedan estar haciendo algo normalmente de reparación o de mantenimiento en la empresa. Y vemos que, por ejemplo, lleva 4 años consecutivos ya con cero accidentes con pérdida de tiempo. Sí tiene incidentes. Y decimos, ¿es la única? No, no es la única. En realidad hay más empresas que logran este desempeño. Y si nos vamos a nivel del mundo, pues todavía vemos muchas más empresas, muchas más organizaciones que trabajan con un alto grado de confiabilidad. Vemos así empresas de procesos de sustancias químicas muy peligrosas, portaaviones, que operan a un grado de confiabilidad tremendamente alto. Y uno dice, bueno, ¿qué hacen? O sea, lo primero que han resuelto todas estas empresas son sus accidentes ocupacionales, que como ustedes saben se diferencian de los accidentes netamente industriales. Pero sí ponen en cero sus accidentes ocupacionales. ¿Qué hacen estas empresas? Y a eso es a lo que voy a tratar de responder un poco, aportarle un poco a ese tema. Seguimos, por supuesto, mezclándolo con el tema de los comportamientos. Consideremos que los comportamientos inseguros son la principal causa de los accidentes. No confundamos esto con responsabilidad. O sea, comportamientos inseguros son la principal causa de los accidentes, son los que modulan la cultura de la seguridad de una organización. Y les llamo la atención que en mi concepto de comportamientos inseguros van también las condiciones inseguras. Las condiciones inseguras no son más que el resultado de comportamiento inseguro. O sea, las condiciones inseguras no aparecen así porque aparecieron. Aparecen porque hubo un mal diseño, o hubo un mal montaje, o hubo un mal mantenimiento, o hubo un mal monitoreo de condiciones que en un momento pueden estar bien y con el tiempo se deteriora o se degrada y no se monitorean adecuadamente. Todos esos son comportamientos inseguros también que originan las condiciones inseguras. O sea, cuando hablamos de comportamiento y decimos que los comportamientos son la principal causa de los accidentes, estamos hablando de comportamientos directos del operario y de comportamientos que originan condiciones inseguras y de comportamientos que influyen en que los operarios tengan comportamientos inseguros. O sea, no estamos hablando solo de los comportamientos de los trabajadores de base. Estamos hablando de todo tipo de comportamientos. En ese orden, mezclemos también con otra cosa, el tema de comunicación y aprendizaje y la relación que tiene la comunicación y el aprendizaje con la seguridad. Una de las formas más efectivas e indiscutiblemente es cualquier empresa que tenga una cultura de seguridad exitosa,
lo va a tener que desarrollar son los temas de comunicación en materia de seguridad. Lamentablemente, muchas veces las organizaciones no se comunican, o los miembros de las organizaciones no se comunican adecuadamente en materia de seguridad. Muchas veces ni siquiera lo hacen. O cuando lo hacen es porque no les queda más remedio que hacerlo. Desafortunadamente, por ejemplo, y muchas veces aunque los trabajadores reconocen que debieran hablar con aquellos que ven haciendo comportamientos inseguros, no lo hacen, por diversas razones, pero no lo hacen. Y se pierde un potencial tremendo de actuación en materia de seguridad. Hay un estudio hecho en Estados Unidos hace un tiempo ya, en el año 2011 se escribió, por tanto se debe haber hecho alrededor del 2009-2010, en el cual estas personas investigan cuáles son las 5 justificaciones para el comportamiento inseguro. O sea, cuáles eran las justificaciones que daban las personas más usuales sobre el comportamiento inseguro. Y se encontraron con que eran estas 5 que está aquí. La primera, que hay que hacer el trabajo ya. O sea, en concreto, alguien los mandó a hacer el trabajo y los está presionando por hacer el trabajo y debido a esa presión y a esa premura realizan comportamientos inseguros. Otra, incompetencia. O sea, las personas hacen el comportamiento inseguro porque no saben hacerlo de manera segura. Tercera, solo esta vez. Comportamientos inseguros que se justifican como que solo esta vez lo voy a hacer así. Hay que saltarse la regla. Comportamientos inseguros que ignoran las precauciones por considerarlas que son muy difíciles de seguir para poder hacer el trabajo. Y la última, aquí siempre se ha hecho eso así. Es una frase que todos conocemos, que es bastante común en las empresas. O sea, se hace de forma insegura porque así siempre lo hemos hecho. Y siempre nos ha salido bien. Digamos que estos son las 5 justificaciones principales que encontraron estos investigadores. Pero no se quedaron ahí. Después les preguntaron a la gente, considerando esas 5, ¿cuántas veces han observado comportamientos bajo alguna de esas justificaciones? Y como ven, la respuesta es bastante elevada, siendo un 65.4, considerando que solamente son las veces en que lo ha visto, no las veces en que se hace. Bien, después le hicieron una pregunta interesante. ¿Cuántos accidentes creen o cuántos accidentes pueden citar que han sido provocados por estos comportamientos? Y dan testimonio de ese tipo de accidentes. Y después viene la pregunta que yo considero todavía más interesante. ¿Cuántas veces usted intervino para ayudar a la persona que dejara de hacer el comportamiento inseguro y lo hiciera seguro? Y ahí están los resultados. Para empezar, cada vez que es el tipo de comportamiento hay que hacerlo ya, o sea, su jefe se lo mandó a que lo hiciera o lo presionó para que hiciera el trabajo, pues nadie se mete con eso. Nadie le llama la atención a nadie cuando está haciendo las cosas por presión, porque tiene que cumplir. Y en el resto de los casos, como vemos, las intervenciones son pequeñas, dando un promedio de menos del 20% de las veces. O sea, concluimos, estas personas, o sea, estos investigadores, en otro contexto, en Estados Unidos, etcétera, encontraron que menos del 20% de las veces los compañeros de trabajo le llamaban la atención a alguien haciendo un comportamiento inseguro. Esa es la parte mala. La parte buena es que es este segundo renglón. La minoría que intervino reportó que el 63% de las veces logró que la persona cambiara su comportamiento. O sea, si bien es bastante feo el hecho de que no le llamaran la atención a las personas, pues bueno, es muy bien
es muy bien que el 63% de las veces, cuando se le llamara la atención a las personas, cambiaban su comportamiento. Lo que quiere decir que si aumentamos ese porcentaje de personas que le llaman la atención a otros, pues entonces vamos a aumentar muchísimo el porcentaje de las veces que las personas dejan de hacer comportamientos inseguros y los vuelven seguros. Y esa ya de por sí es una estrategia. Uno se puede preguntar qué hacer para estimular que se le llame la atención unos a los otros cuando vean haciendo un comportamiento inseguro. Hay que hablar. Las conductas verbales, hablar sobre cualquier aspecto de la seguridad que pueden crear una cultura positiva, se refuerzan como cualquier otro comportamiento. Y eso hay que trabajarlo. Ahí hay una estrategia clara, que no quiere decir que se abandone ninguna estrategia de las que se están haciendo, pero hay una estrategia clara. Si decimos la mayoría de los accidentes se deben a comportamientos inseguros, si decimos solo el 20% de las veces se le llama la atención a quien hace un comportamiento inseguro, y eso logra que el 63% de las veces se cambie de inseguro a seguro en los que le llaman la atención. Entonces, si logramos que se llame mucho la atención, pues entonces logramos que haya mucho más comportamiento seguro y se reduzcan los inseguros. Como estos comportamientos verbales aumentan, más personas van a hacerlo por sí mismas, modelando lo que otras personas hacen. Ellos, a su vez, refuerzan la cultura de la seguridad y la atención sobre la seguridad crece y crece, alcanzando un nuevo nivel de energía en la gestión. Por eso le llamaba yo energía gerencial. Mientras más energía se invierte en la seguridad, pues mejores deben ser los resultados en el desempeño de seguridad, lo cual no es nada nuevo. La seguridad no nace sola. La seguridad lleva energía. Energía intencional, energía gerencial. No es lo mismo que la producción. La producción fluye sola. Lleva también energía, pero no lleva tanta energía como la que requiere el tema de la seguridad. Los datos muestran que hablar con alguien acerca de la seguridad puede ayudar también a cambiar el comportamiento de la persona que llama la atención. O sea, hablar con alguien acerca de la seguridad hace que sea más probable que usted mismo cambie también su propio comportamiento, lo cual también, eso también está probado técnicamente. O sea, no es una teoría. Está claro que mientras más interacción hay, mientras más gente se ocupe de la seguridad, eso modela el comportamiento del que se está ocupando. Y no es solo por lógica digo, si yo le llamo la atención a ellos sobre temas de seguridad, entonces después yo no me voy a ir a hacer cosas inseguras. O sea, eso en teoría está aparentemente claro, pero no solo en teoría, está probado experimentalmente que eso sucede así. O sea, que no solo tengo el efecto sobre la persona que estoy llamándole la atención, sino que tengo un efecto sobre la persona que está llamando la atención también. Entonces, en vez de complicarnos con conceptos difíciles de la cultura de la seguridad, tenemos una posibilidad de impactarla a partir de que las personas se influyen entre sí al hablar de ella. Hay que desarrollar el habla. Y así aparece una vía con la que podemos hacer algo y con la que se pueden poner en práctica tácticas útiles para reducir los accidentes. Y fíjense que insisto que no es cambiar algo que estábamos haciendo por esto. Todo lo que se está haciendo hay que seguirlo haciendo. Y esto es además de. Afuera discutíamos con alguien que decía, no, hay que cambiar la táctica de la ingeniería. Yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es la táctica de la ingeniería? La táctica de la ingeniería en seguridad es diagnosticar e intervenir para resolver condiciones de trabajo. Digo, esa táctica no la puedes quitar nunca. Claro que tienes que diagnosticar y tienes que intervenir. Lo que pasa es que eso no es suficiente. Y sobre todo no es suficiente la forma en que gestionas eso. Hablar, ¿qué significa? Hablar significa no solo llamar la atención. Hablar significa al final descubrir por qué lo estás haciendo así. Y ese por qué lo estás haciendo así, sin duda va a requerir después una intervención de algún tipo. Porque los problemas son sistémicos. Los problemas rara vez son personales. Pueden serlo.
Pero los problemas rara vez son personales, los problemas son sistémicos. Por tanto, hay que atacarlos sistémicamente. Y si tú no resuelves las causas sistémicas, pues difícilmente vas a resolver las causas personales. Aquí es donde, en este punto, destacamos la similitud con el mindfulness como guía de lo que hay que hacer a nivel organizacional. ¿Qué es el mindfulness en primer lugar, no? O sea, el mindfulness en realidad hoy es un rebranding, o sea, una reinvención. El mindfulness existe desde hace siglos y una de las características más típicas del mindfulness es la meditación. La meditación, ¿desde cuándo existe la meditación? Hace siglos existe la meditación. Hoy ha cogido más popularidad, llamémosle, pero no es nada nuevo. En realidad son técnicas que existen desde hace mucho tiempo. Se concretan a través de 3 actividades. El uso de la meditación frecuente, una voluntad para resolver problemas de manera objetiva, usando soluciones adecuadas al contexto específico, y tiempo para comunicarse de manera significativa con otros sobre el problema a resolver. Y si ustedes ven esto, pues se parece bastante a lo que hay que hacer en materia de seguridad, quitando el tema de la meditación, pero buscando el efecto de la meditación. Porque mindfulness, ¿cómo se traduce más o menos en español? Como atención consciente. Se traduce como atención consciente. Entonces la pregunta es, ¿qué principios de esta filosofía o de esta estrategia podemos emplear para lograr atención consciente en materia de seguridad? ¿Sería bueno aumentar la atención consciente en materia de seguridad? Y bueno, en la práctica yo les puedo decir que hay experimentos de mindfulness aplicados a individuos, o sea, aplicados a trabajadores, y de eso existe. Y hay alguna información en la literatura sobre su efectividad. Pero yo no me estoy refiriendo a un trabajo directo trabajador a trabajador. Me estoy refiriendo a utilizar esto como un símil de lo que hay que hacer a nivel organizacional. Porque a nivel individual puede que sea efectivo, pero es una pregunta interesante si es costo efectivo. Entonces, a nivel organizacional es normalmente más costo efectivo introducir el tema. El término mindfulness se introdujo en la literatura de seguridad por estas 3 personas, Wade, Stuckley y O'Fly, pero no lo usaron para describir el estado mental de un individuo, ni siquiera como una extensión del término comportamiento de seguridad, sino que usaron el término mindfulness para describir una característica de una organización. Es decir, la capacidad de esta para detectar y administrar lo inesperado. Y prefirieron usar el término mindfulness colectivo, organizacional. Este puede influir también, o sea, una vez que tú logras un mindfulness organizacional, una atención consciente de manera organizacional, eso puede influir en los individuos de la organización y lograr que los individuos desarrollen más la atención consciente. Y ese es el enfoque, esa es la estrategia. La atención consciente puede entonces derivarse en comportamientos específicos, como son este mismo, llamar la atención a un compañero cuando lo vea realizando comportamientos inseguros, o estando más atento a las condiciones inseguras que lo rodean, o estando más atento a las condiciones organizacionales que pueden estar afectando la seguridad. El tema es cómo lograr desarrollar procedimientos y aspectos organizacionales que a su vez influyan en todos los individuos de la organización y a su vez logren una mayor atención consciente de ellos hacia la seguridad. Siempre teniendo en cuenta de que, aunque estamos hablando de aspectos de atención, conciencia, comportamiento, etc., el tema es sistémico. El tema no es cómo voy a influir en la gente, nada más. Como todo el mundo sabe, si yo influyo en la gente para que me reporte condiciones y después no resuelvo esos reportes de condiciones, ahí mismo estoy matando cualquier mindfulness y cualquier cosa que quiera hacer. Bien, o sea,
el problema de la seguridad es sistémico. ¿Cómo hacemos que todo el mundo se vuelva más atento? No quiere decir que mi trabajo se reduce a lograr que todo el mundo sea más atento y que eso va a resolver los problemas de seguridad. No, negativo. Como dije al principio, no es que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, es que además de hacer eso vamos a hacer más cosas. Y los análisis se tienen que volver poco a poco más sistémicos y alejados de la creencia de que todo se resuelve en el individuo. Esa creencia que existe de que si yo le pido a la gente que trabaje más seguro, va a haber menos accidentes, es una creencia completamente errónea. Las personas no van a trabajar, no van a ser más seguras porque yo les pida que trabajen más seguro. Tengo que concretar la armonía del sistema para que efectivamente las personas trabajen más seguras. No es solo por pedirlo. Siempre es un error tratar de pensar que resolver los problemas de seguridad pasa solamente porque la gente modifique su comportamiento hacia la seguridad, o sea, el trabajador directo. Bien. En algunos casos, las prácticas de seguridad consciente podrán incorporarse a las reglas formales del proceso, pero en muchos casos no se pueden tampoco ni siquiera incorporar. Forman parte de la actuación del individuo en su interacción con el sistema. Lograr este estado de atención consciente es lo que hace que muchas organizaciones sean altamente confiables, que operen, a pesar de su peligrosidad, que operen con confiabilidad. Plantas nucleares, portaaviones, plantas químicas muy peligrosas, acerías muy peligrosas que tienen extraordinario desempeño en seguridad. Y lo tienen porque han logrado que toda su población tenga una atención muy consciente hacia la seguridad. Bueno, adelantando porque creo que me queda poco. ¿Qué se sabe que influye en las prácticas de seguridad consciente de las personas? O sea, ¿qué está más estudiado? Estas tres cosas: sistema de gestión de seguridad, las competencias y el liderazgo. El sistema de gestión de seguridad puede ser cualquiera. La ISO 45001 nueva del 2018, el decreto 1072 del 2015, exigible en Colombia. Lo importante, y no lo dice ninguna de las dos explícitamente, es que incluyan subprocesos que garanticen rutinariamente que hayan conversaciones cruciales sobre la seguridad entre todos los actores. Eso no lo dice ninguna de las dos. Y todo lo que dicen las dos hay que hacerlo. Pero es clave este tema. Y cuando digo rutinariamente, es alcanzar procesos en los cuales haya intercambios sobre la seguridad que sean rutinarios y que apoyen al resto de los subprocesos que tienen que desarrollarse. ¿Cómo voy yo a aplicar un procedimiento de gestión del cambio si no detecto el cambio? Por ejemplo, por decir algo novedoso, tanto en el decreto 1072, no tanto en la ISO 45001 porque estaba en las 18000. Pero ¿cómo voy a aplicar un proceso de gestión del cambio si no sé identificar el cambio? Si no sé que sí y que no, si no tengo entrenada a la gente para saber que sí y que no, y si no tengo un sistema de estímulo para que me cuenten qué cosa es lo que hay que introducir al sistema de cambio. Y ese sistema de estímulo tiene que ser diseñado. No nace solo. En seguridad nada nace solo. Solo cuando llevan mucho tiempo aplicando lo que se convierte en un hábito. Pero de principio lleva mucha energía gerencial. Mucha. En vez de complicarnos de nuevo, acuérdense de esto, hay que desarrollar conceptos para hablar. Pero por supuesto, una cosa es entender esto y otra cosa es ponerlo en práctica de una forma que sea consistente y tenga permanencia en el tiempo. El concepto no es difícil de entender, pero es difícil su aplicación, como todo lo que tiene que ver con los seres humanos y con las organizaciones.
Hay que lograr además congruencia con las demás acciones en la organización. Hay veces que la organización tiene que avanzar integralmente para poder avanzar en un concepto de seguridad. Por ejemplo, aprendizaje. ¿Qué es una organización que aprende? Una organización que aprende de sus defectos y una organización que aprenda de sus virtudes. ¿Se puede desarrollar eso solo con respecto a la seguridad? No. Si la organización no desarrolla eso como filosofía y como estrategia para todas sus funciones, tampoco se va a lograr para el tema de la seguridad. Hay cosas que son netamente organizacionales y que la organización, repito, tiene que avanzar integralmente en ellas. Ni siquiera lo puede desarrollar para una sola función específica. No le sale. Porque no es la estrategia, no es la política, no es la cultura de la organización. Entonces, incluso esto hay que verlo así. Hay que promover que hable de seguridad. Hay que enseñarle a la gente a hablar. A veces la gente no habla porque no tiene el valor de hacerlo. Porque cree que va a recibir una respuesta inadecuada por parte del otro. Porque no es política de la organización. Porque no es política solo con que se pare los jefes y lo digan. Es política por lo que pasa después que lo digo. Es una política cuando se sabe qué consecuencias tiene que yo hable. Y todos hemos pasado por eso seguramente. Todos alguna vez hemos querido participar y a veces hemos dicho, nah, eso es meterme en un lío, mejor me quedo tranquilo. No es mi problema. ¿Por qué decimos eso muchas veces? Porque la organización no te estimula. Porque las consecuencias son más negativas que positivas si intervienes. Entonces, eso hay que diseñarlo. Repito, no nace solo, ni nace solo porque sea la voluntad de gerente general o de algún gerente decir que sea. Por ejemplo, solicitar sugerencias, de lo que hemos hablado ya. Usted solicita sugerencias, pero tiene que diseñar bien ese subproceso, de manera que la gente no se aburra y al final no diga nada. Los trabajadores estarán más abiertos a la retroalimentación relacionada con la seguridad si los que la practican hacen un mejor trabajo al darla y recibirla. Tenemos que enseñar a dar y recibir retroalimentación. Eso hay que enseñarlo. Hay a quien le nace solo, igual que le nace solo ser un gran líder a alguien. Pero no son muchos los que tienen el dote, el don natural. Hay que enseñar cómo hacerlo, hay que diseñarlo. Las competencias de seguridad. La primera condición, como hemos dicho, es que los empleados tengan conocimiento y habilidades para identificar peligros e intervenir si es necesario. Y eso depende de la formación que les demos. No es nada nuevo, pero es clave. Usted no puede participar en las cosas que no sabe. Así. Si usted no forma, si usted no tiene la información, aunque usted le digan que participe, su participación va a ser probablemente poco representativa. Si usted no tiene la información adecuada. En materia de seguridad es igual. Usted tiene que tener la formación adecuada para poder participar. Es una condición suficiente, aunque no necesaria. Hay que enseñar sobre seguridad. Y también hay que enseñar habilidades de comunicación. Usted no puede pretender que la gente interactúe si usted no le enseña a interactuar. Dice, no, eso es una habilidad con la que vienen ya desde que nacieron. No. En materia de seguridad no es así. Hay que enseñar habilidades de comunicación. Y tienen que ser parte de la política. Además de advertir a los compañeros de trabajo que operan en situación de riesgo, es importante, por ejemplo, elogiar a los que regularmente realizan su trabajo con seguridad. Ese es el típico caso. Si lo hago mal, me castiga. Si lo hago bien, no pasa nada, para eso te pago. Bueno, pues entonces a veces es preferible hacerlo mal, aunque sea para hacerme notar. Por ejemplo, el liderazgo de seguridad también es algo conocido. Sin involucrar a la gerencia, nada de esto funciona. Esto tiene que hacerse de arriba hacia abajo. Esto que estoy hablando no se hace de abajo hacia arriba.
es de arriba hacia abajo. Hay que comprometer, como todos sabemos, a los jefes de las organizaciones. El efecto del liderazgo en los comportamientos de seguridad consciente se debe al hecho de que estos comportamientos se basan principalmente en la interacción entre los compañeros de trabajo y la gerencia. Por ejemplo, informar situaciones peligrosas, pedirle a los colegas que dejen de realizar operaciones peligrosas, etc. Necesita, repito, una estructuración organizacional. Y cuando la gente se da cuenta que a los gerentes les interesa, pues entonces responden más en materia de seguridad. Pero tienen que darse cuenta, ese es el error clásico de la gerencia. Me paro y digo sinceramente en la reunión final del año o de principio del año que los trabajadores son nuestros activos más valiosos. Y me lo creo. Pero después en el resto del año jamás lo controlo. Y doy el mensaje que se da. Él dice eso, pero en realidad esto no le importa. Porque si le importara estuviera arriba de él, como está arriba de las cosas que le importan. Por ejemplo, siempre pregunta cuánto es el nivel de producción, con el porciento vamos, el plan, indicadores, etcétera, lo que le importa. Y aunque ese gerente diga algo con sinceridad, creyéndoselo, incluso en la realidad, eso no sucede así. Y da el mensaje por el cual se guían las personas. La seguridad aquí no es importante, por tanto, ¿por qué yo me tengo que involucrar en el tema de la seguridad? Entonces, hay que buscar herramientas para concretar la teoría. Y esa es la otra parte. Mi experiencia, mucha, es en los procesos de gestión de seguridad basada en comportamiento. Los procesos de gestión de seguridad basada en comportamiento a veces son muy criticados por la forma en que los implementan, donde buscan nada más influir en el trabajador. ¿Bien? Y se creen que pidiéndole al trabajador de nuevo que trabaje más seguro, se va a resolver el problema. Bueno, eso es un problema de la filosofía y la forma en que se implementan las cosas y no es un problema de la herramienta en sí. Es igual, usted tiene una herramienta y según cómo la use, así será su efectividad. Nosotros partimos del concepto de que el comportamiento inseguro es un síntoma, no es la causa. Por tanto, detectar un comportamiento inseguro significa tratar de descubrir cuáles son las causas que provocan este comportamiento. Ejemplo rápido y típico. Estábamos trabajando en el puerto y hay un puesto de trabajo que es el que deja entrar y salir los camiones del puerto. Puesto muy peligroso, trabaja con equipos grandes y peligrosos y por supuesto no se puede usar ni reloj, ni cadena, ni anillo, nada que te enganche en el camión y te pueda alar. Pues todo el que trabajaba en ese puesto usaba reloj. Y ahí se lo escondían con la manga, etcétera, y todo el mundo sabía que usaban reloj. Hasta que, por supuesto, fuimos y le preguntamos, ¿por qué usa reloj? Y aquel señor de nuevo suspiró. Ingeniero, mire la tablilla que yo tengo que llenar. Aquí dice nombre del conductor, placa conductor y hora de entrada. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes que nunca han estado ahí? ¿Qué harían ustedes? Ponemos un reloj grande. Bueno, no hay que, ni siquiera hay que estar ahí, ¿verdad? Ah, bueno, pues tuvieron que esperar a que llegara un externo con la mejor cara de bobo, preguntara por qué usan el reloj si saben que no lo pueden usar, le dieran la explicación y fuera y le dijera al gerente, ¿tienen que poner un reloj ahí o van a arrastrar a alguien en algún momento? Claro, hoy tienen puesto el reloj, pero ese es un ejemplo de cómo un comportamiento inseguro no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver con la persona, él se puede negar a trabajar ahí en ese puesto. ¿Quién ha visto que hay alguien negándose a trabajar en una cosa aunque sea peligrosa? Muy poquitas veces, no se da. Entonces, cuando hablamos de comportamiento, hablamos sistémico. No interprete de inmediato que alguien que haga un comportamiento inseguro es porque no quiere hacerlo seguro. Averigüe por qué lo hace. Llegue a las causas sistémicas, resuelva las causas sistémicas. Como tal, ese es nuestro enfoque cuando hablamos de seguridad basada en comportamiento. No el enfoque solo de reforzar y retroalimentar para hacer que la gente trabaje la próxima vez segura, cuando esta vez la había haciéndolo
de manera insegura. No, no, no. Lo veo haciéndolo de manera insegura, le llamo la atención, lo refuerzo y averiguo por qué. Y voy a resolver las causas sistémicas. No es que deje de trabajar en las personas, es que el enfoque es sistémico. Bueno, estos procesos tienen un determinado modelo que se puede usar de varios tipos, tienen un plan. Mi intención no es que vean la letra chiquita, es que vean que hay un plan. En ese plan intervienen varios actores, están definidos los actores que intervienen. Hay una fase de diseño, una fase de implementación. Ahí están más o menos las fases. Todo lo que es repetitivo está en círculo. O sea, tienen un diseño y tienen una organización determinada. ¿Por qué son una herramienta para el mindfulness colectivo? Porque propician analizar la diferencia entre trabajo prescrito y trabajo real, por ejemplo, algo muy importante. Porque facilitan el estudio del éxito. Porque facilitan la detección de las condiciones latentes que producen un comportamiento inseguro. Porque aumentan la comunicación entre todos sobre la seguridad. Fíjense que cuando digo porque facilitan, no es porque de una lo resuelven, es porque facilitan. Ese facilitan, según cómo sea diseñado el proceso, puede ser efectivo o no. Facilitan. Aumentan la comunicación entre todos sobre la seguridad. Facilitan la gestión del conocimiento sobre seguridad. Generan información prospectiva y predictiva respecto a la seguridad, algo que está también bien probado. Estimulan la generación de un clima de reporte que facilita anticiparse resultados negativos para corregir sus contribuyentes. Facilitan la capacitación continua, estimulan la vigilancia organizacional sobre todos los factores contribuyentes a los incidentes, generan climas de confianza. O sea, es por eso que esta herramienta es una herramienta que ayuda al mindfulness colectivo, al mindfulness organizacional. ¿Es la única? No. ¿Es suficiente? No. Hay que hacer más cosas. Yo les traigo aquí algunos otros ejemplos. Por ejemplo, un subproceso de inspecciones de seguridad. También puede existir a la par en una empresa. Que funcione. No solo que la gente reporte condiciones inseguras y no se resuelvan. Eso ustedes saben es desastroso. Uno que lo hacemos a la par de los procesos de seguridad basados en comportamiento es este de aquí. Reuniones de chequeo del estado de la gestión de la seguridad frecuente con rendiciones de cuentas de los jefes a sus jefes superiores. Típica respuesta que le doy a cualquier gerente que me pregunta, ¿qué más puedo hacer yo aquí por la seguridad? Pregunte, señor. Lo que más puede hacer aquí, además de aprobar el plan anual y el plan de no sé qué cosa, y a poner los presupuestos, etcétera, usted nada más que tiene que preguntar como gran jefe. Y los jefes saben preguntar. Empiece por una pregunta cualquiera y vaya profundizando. Y olvídese que si ella es subordinada mía y le pregunto una vez por la seguridad lo que pasó en su división y ella dice, mire jefe, no sé, tengo que averiguar, nada más que me va a dar esa respuesta una vez. La segunda vez ella se lo sabe todo. Porque a usted un jefe lo puede coger sin conocimiento de algo de lo que usted dirige una vez y ya es más visto. Pero 2 veces para que lo voten. ¿Y usted qué hace ahí? Entonces la respuesta a un gerente general, la más fácil, es empiece a preguntar. Y cuando usted le empiece a preguntar a la gente, eso va a seguir en pirámide hacia abajo. El jefe que le preguntó, antes de volverse a ver con usted, le va a preguntar a su jefe subordinado, lo tienen que informar a grado de detalle. ¿Por qué? Porque a usted demuestra que le interesa. Ahora, si usted nunca pregunta, pues la gente tampoco se va a ocupar del asunto. Esto es muy importante y resuelve, digamos, también el problema de requerimiento de rendición de cuentas que hay. Un sistema exigente de permiso de trabajo es otra. Reuniones para tratar el tema de gestión de la seguridad con los trabajadores, con seguimiento de las sugerencias que hagan. Y cualquier otra que estimule la interacción y sea percibida como útil. Pero el mensaje es, hay que diseñarlas. No puede ser al empirismo.
A lo mejor el diseño necesita un perfeccionamiento después, pero siéntese y piénselo cómo lo va a hacer. Y diséñelo completo. Bueno, esas eran las ideas que quería transmitirles en el día de hoy. Muchas gracias por su atención y creo que hay tiempo para algunas preguntas. Doy yo, bueno, si soy yo, si soy yo el que digo quién habla, claro, Patricia, la primera. Ricardo, hay una cosa que me encantaría que le diéramos una pequeña discusión, y es la mirada que le está dando la seguridad basada en el comportamiento a las nuevas propuestas, a la complejidad y a la variabilidad dentro de la ingeniería de resiliencia, porque digamos que la ingeniería de resiliencia en seguridad acepta la variabilidad como un factor de éxito, ¿no? Y la adaptabilidad y la anticipación. Y hay la creencia de que la seguridad basada en el comportamiento responde más a la estandarización y procedimentalización. Entonces me encantaría, yo que sé que has revisado el tema, que nos dieras alguna. A ver, yo veo también a la seguridad basada en comportamiento como una posible herramienta de la ingeniería de resiliencia. En materia organizacional, ese es el tema de la variabilidad y el tema de la estandarización es una unidad dialéctica. O sea, yo soy ingeniero industrial. Los ingenieros industriales nos forman para estandarizar. O sea, hay que estandarizar procesos. Solo la estandarización disminuye la variabilidad y la disminución de la variabilidad da más consistencia en el resultado. Pero es necesario el mejoramiento continuo. Y el mejoramiento continuo no se hace sin cambiar lo que se está haciendo siempre. O sea, tú no puedes mejorar si no cambias. Y para cambiar tienes que abandonar la estandarización y hacer algo nuevo. Además situacional, ¿no? La variabilidad en situ. Sí, además de la variabilidad en situ. La variabilidad en situ puede ser buena. O sea, puede ser buena. Y lo que hay es que tener la flexibilidad de aceptarlo. Cuando yo instruyo a la gente, cuando introducimos los procesos de seguridad basada en comportamiento, lo primero que le decimos es, si no lo está haciendo como dice que hay que hacerlo, estúdialo. Estudia el por qué. El por qué puede derivar en que esa es una mejor forma de hacerlo incluso, que la que está estandarizada o normada. Entonces, el problema no es de herramienta, el problema es de concepción. El problema es de filosofía y de concepción. Si tu concepción es y tu filosofía es que todo hay que hacerlo como está estipulado, así lo vas a reflejar en un proceso de seguridad basado en comportamiento. Si tu filosofía es hay que aceptar la variabilidad, incluso puede ser que lo esté haciendo mejor que como está estipulado, pues entonces así lo vas a introducir en tu proceso de seguridad basada en comportamiento. O sea, no es la herramienta, son las personas que instrumentan la herramienta. Y yo quería que lo ampliaras ahí porque hay la creencia que no es, pues digamos que no aplica, pero por eso quería como que dieras la Claro, yo insisto ahí, para darle una mirada más resiliente al tema de seguridad basada en no es comportamiento. la herramienta, es quienes aplican la herramienta, qué filosofía tienen y qué estrategia tienen en materia de seguridad. Y así se van a desarrollar el concepto. ¿Hay otra pregunta? Gracias. Sí, básicamente, pues lo que tú mostraste es lo que está en el sistema de seguridad social ideal, ¿sí? Y cuando hablas del concepto del aprendizaje y del entrenamiento y eso, pues, ¿cuándo termina el entrenamiento para poder decir que una persona ya tiene un nivel de desarrollo de autocuidado que permita que uno lo suelte para que identifique el riesgo y esté en un nivel real? Y la segunda, pues no se nombra ahí, como lo nombraron hace un rato, los mecanismos de resiliencia para potenciar la capacidad del trabajador a adaptarse a condiciones de trabajo que no son las ideales nunca, porque no tenemos trabajos ideales. Sí, al final todo está mezclado, ¿no? O sea, la resiliencia de un trabajador se logra también en la medida en que logre una mayor atención consciente a su entorno, porque él tiene que utilizar los recursos de que disponga para resolver su trabajo. Y eso es lo que lo hace más resiliente.
Entonces, claro que hay una mezcla importante. En cuanto a la primera pregunta, claro que tiene que haber un plan de inducción inicial, tiene que haber un plan de capacitación en materias duras y blandas sobre esto, y tiene que haber una filosofía a nivel de empresa que haga que efectivamente estas habilidades se pongan en práctica por parte del trabajador. Ese es el mensaje. Agradecemos al doctor Ricardo Montero Martínez por su intervención.